Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Palabras para una vida abundante. Pensando en que vivimos en una época muy difícil en el campo de la salud mental, en la que seguramente usted ha escuchado o ha vivido en carne propia las cifras de ansiedad, el agobio, la crisis nerviosa, la desesperanza, el desgane o el desinterés por la vida. Cifras que parecen no solo aumentar, sino que se experimentan desde cada vez más temprana edad, siendo esta una realidad que como creyentes nos debe llamar la atención y nos recuerda que necesitamos volver a hacer uso de los recursos dados por Dios para mantenernos saludables. Pues es un hecho que el cristianismo tiene como objetivo brindar salud, pero es nuestra responsabilidad mantenernos saludables. Por supuesto, esto no quiere decir que usted como creyente no viva temporadas difíciles en las que se expresa la tristeza, el duelo propio de las pérdidas, la limitante de su fragilidad, el cansancio. Pero la diferencia es que esas son expresiones naturales de nuestras emociones que no se convierten en un modo de vida permanente ni se roban el sentido y la esperanza que tenemos por la vida. En cambio, cuando hay una desmejora de la salud mental, el panorama se desdibuja y se pierde la visión de la vida. Me gustaría entonces en esta mañana, y entendiendo las excepciones de lo vasto que supone hablar de salud mental, mencionar algunos elementos muy sencillos que tienen que ver con los manejos poco sabios que afectan, que desmejoran esta área y frente a los cuales podemos encontrar respuestas a través de la palabra de Dios. Por un lado, se habla de la influencia de las condiciones ambientales actuales y más concretamente lo que supone una sobrecarga de información del mundo para la que ni usted ni yo estamos preparados. Eso significa que hoy en día la cantidad de información conceptual, espacial, visual, auditiva que usted recibe, por ejemplo, navegando por las redes, escuchando audioprogramas, el voz a voz, la publicidad, las noticias, los mensajes de texto, las historias locales y mundiales, las dinámicas de calle, etc., lejos de convertirse en una ventaja de supervivencia y conocimiento que, por ejemplo, nos permita economizar la visión de la vida y construir elementos de juicio para tomar cada vez mejores decisiones, vivir bien, eso en cambio se traduce en ruido, en conceptos dispersos y desorganizados que nos dejan con el vacío de una falsa sensación de conocimiento, donde creemos saber de todo, pero a la hora de la verdad no sabemos nada en concreto. Y si usted analiza, es la impresión que nos dejan las redes sociales. Allí parece que todos somos filósofos, analistas y que cualquiera puede opinar de cualquier tema. Pero la mayoría de veces la realidad es que no hay conocimiento profundo, ni experticia en un área del saber, ni mucho menos sentido común para llevar lo recibido a la práctica. Ya por ejemplo, desde épocas remotas, Pablo le decía a Timoteo que iban a venir tiempos en los que mucha gente iba a tener comezón de oír, es decir, personas que daban la impresión que estaban interesadas en la búsqueda del conocimiento para construirse, pero lo cierto es que solo hacían ruido, porque lo que buscaban no era la verdad, sino huirle a ella, entreteniéndose con la información y llenándose de unos saberes, entre comillas, que no los direccionaba a ninguna parte en concreto. Ese es el problema precisamente de no saber priorizar, filtrar e incluso evitar ofertas de información, de entretenimiento y saberes que no es lo que requerimos o lo que la vida nos pide en un momento dado
y que nos llevan a pervertir no solo el tiempo, sino la mente hacia contenidos de pobre calidad. Ahora, son contenidos de pobre calidad no precisamente porque sea un contenido grotesco o pecaminoso, sino porque nos dispersan y no nos enfocan ni se ajustan a rutas definidas de lo que necesitamos estar haciendo o formándonos en un momento dado. Por ejemplo, de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo y al desarrollo, el sano desarrollo de nuestros potenciales. Ya lo decía el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, 17. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es esa precisamente la razón que nos lleva a mencionar la segunda dificultad y tiene que ver con la pérdida de propósitos en la vida. Nosotros nos enfermamos porque hemos perdido conexión con lo fundamental de la vida y nos hemos dispersado en medio de vaguedades que nos alejan cada vez más de la realidad de nuestro valor y de nuestro ser. Entonces, por ejemplo, haciendo grandes esfuerzos, pero en una dirección incorrecta que nos fragmenta en miles de pedazos inconexos, donde nada conecta realmente con nada trascendente y lleno de sentido, la vida se nos vuelve una carga pesada, llena de ociosidad y desilusión, picos de euforia y placer y con la misma intensidad picos de desgaste y vacío, donde lo único que esperamos es que termine el día y con ese día que termine la jornada de trabajo porque todo se experimenta como enfermedad. Sumado a eso, la vida entonces se va expresando tal y como ella es, sin preguntarnos si estamos de acuerdo o no. Y si hasta ese momento no estamos madurando para aceptar con humildad y dignidad las fragilidades propias de nuestra vida y por tanto la dureza de muchas circunstancias, terminamos por renunciar a una lucha franca por la vida para quedarnos sujetos en el campo de la evasión, que siempre será una salida falsa de la crisis. Y ese es el tercer aspecto. Es característico entonces de la evasión querer vivir como si nada pasara o como si nada importara seriamente. Y justamente es desde ese manejo que se instala el pecado en nuestro corazón. Pecado que tiene como base el engaño y que por tanto siempre le está invitando a ignorar la verdad de lo que está pasando con su vida hoy. Bien sea porque usted cuenta con la buena voluntad de Dios para ampliar sus posibilidades, pero usted no lo quiere ver, o porque Dios le está invitando a renunciar a su estrechez y terquedad y tampoco lo quiere asumir. Todo esto desemboca en un último aspecto que es precisamente pensar mal. ¿Y cuánto nos enfermamos cuando no sabemos pensar? Cuando permitimos, por ejemplo, que cualquier idea o sentimiento se instale en nuestra vida y se asuma como una verdad o un mandato inequívoco. Todos esos pensamientos que nos dan una idea muy distorsionada sobre cómo nos vemos, cómo vemos a los demás o cómo vemos la vida. Una mirada cargada de oscuridad, de incertidumbre, de desprecio, de pesimismo, de temor, de frustración, de culpa. Era exactamente lo que ocurría en relación con Dios, una mirada distorsionada respecto de Dios. Y ese es el reclamo que Dios en algún momento le hizo a su pueblo en el libro de Oseas capítulo 7, verso 15, y les decía: aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Estos 4 elementos mencionados son expresión de lo que algunos estudios que observan la conducta humana han llamado la mente desenfocada, que se refiere a un pensamiento caótico, desordenado, lleno de ruido y que produce una mirada defectuosa de la vida. Y como la vida y el cuerpo es una sola cosa porque es integral, como consecuencia, por ejemplo,
lo que vamos a experimentar es que se reduce la capacidad física, la capacidad de estar en el presente, de tomar decisiones, de conectar con las personas. Todo esto en forma de cansancio y de agobio. Se explica que en gran parte se llega a una mentalidad desenfocada, precisamente porque no sabemos enfocarnos. Y no nos enfocamos porque no sabemos silenciarnos, apartarnos, ordenar nuestros pensamientos, volver a lo sagrado, a conectar con nuestro ser y, por supuesto, con Dios. Abro comillas. Dormimos cuando deberíamos velar y nos desvelamos cuando deberíamos descansar. Siempre se llega muy pronto o muy tarde. Callamos cuando es tiempo de hablar y hablamos cuando silenciarnos es más oportuno. Reímos cuando deberíamos llorar y lloramos cuando es tiempo de reír sin miedo. Trajinamos cuando deberíamos orar y oramos cuando lo que sirve es trabajar. Omitimos lo sencillo, lo necesario y lo exigido en cada momento de la vida para reemplazarlo por lo complicado, lo superfluo, lo que en el momento solo estorba. La necedad todo lo complica, lo convierte en un conflicto, lo enreda, porque pensando en dar con la verdad, pero sin reconocer a Dios, precisamente no damos nunca con lo esencial. Cierro comillas, Pastor Jorge Enrique Orejuela. La Biblia presenta los desencadenantes de este panorama a partir de lo que se ha definido como la falta de sabiduría y que a propósito nuestro pastor Jorge viene trabajando a detalle los días sábados en el espacio devocional de las 6:30 de la mañana. Significa que desde el punto de vista de la interpretación de la palabra de Dios podemos mantenernos saludables si le abrimos espacio a la sabiduría, la cual nos lleva a combatir contra la necedad, la impertinencia, la simpleza y la falta de sentido común. Todos ellos bases de una mente desenfocada que nos lleva a pensar mal, a no interpretar bien la vida, ni los tiempos, ni darle uso adecuado a los saberes y la información. Aquí me voy a permitir usar definiciones textuales de nuestro pastor Jorge Orejuela. Somos impertinentes cuando hacemos cosas en el tiempo que no se debe y dejamos de hacerlas cuando sí se debe. Somos necios cuando insistimos en algo que sabemos que no es bueno. Somos faltos de sentido común cuando no queremos ver las cosas como son. Por tanto, le damos vuelta a algo que se debe resolver lo más pronto posible. Somos simples cuando no usamos los ingredientes que Dios nos provee para cada situación de la vida. En otras palabras, cuando la vida no se enriquece con contenidos que la nutran, se queda estrecha, vacía y se enferma. Es entonces tiempo, mis hermanos, de volver a lo esencial, de hacer una ruptura con las dinámicas propuestas por un mundo sin Dios, donde impera el bullicio, el trajinar sin dirección, el desconocimiento de lo sagrado, la falta de propósito, de conexiones profundas. Todo ello, la ausencia de la experiencia de Dios. Se nos invita a no vivir según los criterios del mundo actual, sino como una ofrenda agradable a Dios, dar un nuevo direccionamiento a nuestros pensamientos y a nuestras prácticas de vida, y de esta manera se nos promete vivir la salud de todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto que viene de Dios. Romanos 12, versículo 1 y 2. Si usted se identifica con alguno de estos elementos de afectación, si usted hoy considera que se ha perdido en medio de su capacidad de apartarse, de meditar, de silenciarse, de hacer una ruptura con todo el trajín de un mundo que no resuelve,
Y aún en lo religioso, usted siente que sus prácticas son vacías, que no hay un rumbo, que las cosas en usted no son claras para lo que tendría que estar haciendo y lo que tendría que dejar de hacer, pues yo le invito a orar. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Digámosle a Dios que nos ayude entonces a romper con esas características de necedad, de impertinencia, de simpleza y falta de sentido común, porque es un hecho que el mundo no tiene misericordia ni piedad, ni le importa nuestra enfermedad y nuestra afectación a nuestras condiciones anímicas, emocionales y mentales, pero a Dios sí le importa. Y por eso buscar a Dios, buscar su presencia, buscar su silencio es el inicio de la solución de nuestros grandes desenfoques y de la dispersión que nos lleva a no encontrarnos. Vamos entonces a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestros oídos y nuestro corazón y permitir que ella nos inquiete en áreas precisas y concretas, oh Dios, para ir definiendo entonces posturas, oh Dios, y esa ruta de sanidad. Estoy segura que en muchos aspectos el mundo es agresivo y trastoca, oh Dios, todas las áreas que tú quieres mantener saludable. Eso si permitimos que tu presencia no sea la prioridad de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que en todo momento tu sabiduría y la capacidad de abrirnos a ella nos dé entonces esa pertinencia, oh Dios, esa diligencia, esa manera todo el tiempo inteligente de orientar nuestro día a día y de vivir sin la necesidad de estar desenfocados cuando tú nos quieres, oh Dios, sabios y saludables. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él en esa noche. Cuando el mundo
te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia.